parte. La segunda es la 23, la 22. La autoridad sumariante, previo proceso administrativo interno, determina la responsabilidad administrativa. Se tiene que entrar a un proceso, ya, de sumariante. El proceso se inicia por la denuncia de oficio o en base a un dictamen de auditoría. Ahí tenemos, en este caso, ¿qué tenemos? Suspensión. Hasta un máximo de ¿cuánto? ¿Cuántos días dice? 30 días. 30 días, ¿no ven? Destitución del cargo. Puede ser destituido el cargo. Ya puede ser destituido. O una multa del 20% de su salario. ¿Quiénes? Servidores. Ya, cuando están dejando servidores, servidores públicos, ¿no? Y eso, la administrativa está determinada dentro de la ley 1178. ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿no? De la ley 1178 está bien, ¿no? Vamos con la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se establece cuando la acción o omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas cause daño al Estado valuable en dinero. Artículo 31 de la ley 1178. Además, léemelo el artículo 31. ¿Está Ademar en sala? Buenos días, licenciado. Día Ademar. Ya el artículo 31 nos habla de la responsabilidad civil cuando la acción o omisión del servidor público de las personas naturales o jurídicas privadas a causa del daño del Estado valuable en dinero, su determinación se sujetará a los siguientes preceptos. Tenemos 3 en este caso. A. Será civilmente corresponsable al superior jerárquico que hubiera autoridades el uso indebido de bienes y servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso posibilitado las diferencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad. 2. Incurren en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos se beneficiarán indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades. 3. Cuando varias personas resulten responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables. Serían eso el artículo 31, las responsables del Estado civil. Ya. Entonces, de lo que es la responsabilidad civil, claramente habla de la parte económica. Y no solamente de la persona que ha hecho el daño económico, sino personas que están involucrados dentro de él. No necesariamente deben ser funcionarios públicos. No necesariamente. Suficiente con que causen daños a los recursos del Estado, ya están inmersos dentro de la ley 1178. ¿De acuerdo? Porque todo lo que es del Estado se debe precautelar porque es de todos, ¿no? Al decir del Estado no estoy hablando del presidente, estoy hablando de todos. Cuando hablamos del Estado es de todos. Y ahí dice, ¿quiénes son sujetos de responsabilidad civil? Los servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales, jurídicas, privadas, cuando producto de un contrato de otras causas ocasionan el daño o se beneficien indebidamente del Estado. ¿Quiénes determinan esta responsabilidad? Ahí está, es el juez administrativo coactivo fiscal. Cuando ya el informe de auditoría se constituye en un documento con fuerza coactiva. El juez en materia civil cuando no es posible cuantificar el daño. En este caso, cuando no se puede cuantificar el daño económico, ¿no?
tenemos que ver. Yo les decía, nosotros casi no vamos a hacer el trabajo, nosotros solamente vamos a dar indicios de responsabilidad por la función pública. En nuestro informe de nosotros va a decir es posible responsabilidad civil, posible responsabilidad penal. Nosotros no nos vamos a preocupar, no vamos a juzgar a nadie. ¿Quién es? Ahí dice los jueces. El juez administrativo, coactivo, fiscal o el juez en materia civil. Ellos tienen que dedicarse, nosotros no. Por eso les decía al principio, cuando estábamos empezando la parte de la auditoría, nosotros no auditamos personas. Auditamos todo el procedimiento que has realizado. Todo lo que está escrito en un documento, esa es la que nosotros debemos de revisar, verificar y controlar. ¿De acuerdo? No nos vamos a inventar nada. Cuidado, yo les decía, si alguien no te cae bien, no tenemos por qué perjudicar, porque por un informe de nosotros podemos llevarle a tener una responsabilidad civil. Y esto ya puede conllevar a que tengan que le puedan privar de su libertad. Y ya les decía, con disculpas no solucionamos, ¿no ven? Sino es que nosotros lo que encontramos, lo informamos. En este caso, el dictamen es una opinión técnica jurídica. Nosotros manejamos el término informe. Es lo mismo, si se van a fijar dictamen e informe, es lo mismo, pero a algunos les gusta siempre, que se llama diferenciar, ¿no? Y dicen, es informe en gubernamental y dictamen es en el sector privado. Pero si vemos, son sinónimos ambos, ¿no? El dictamen es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General del Estado. Tiene valor de prueba preconstituida y contiene una relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado. ¿Ya? El dictamen sirve para que la entidad requiera la responsabilidad, si fuera el caso, el pago inmediato del presunto daño, hay que hacerle pagar. Inicia en el plazo de 20 días la acción legal contra los responsables. ¿Se dan cuenta cómo debemos seguir este tipo de procedimientos para poder recuperar? Nosotros estamos haciendo énfasis, ¿ya? Estamos haciendo énfasis en lo que es la responsabilidad por la función pública. ¿Por qué motivo? Porque somos auditores internos, ¿no? Y nosotros tenemos que entrar a auditar y tenemos que determinar qué tipo de responsabilidad le corresponde al funcionario público. ¿Ya? Entonces, por eso estamos haciendo énfasis, ¿no? Más allá de lo que los 8 sistemas lo hemos visto, pero no estamos entrando, pero igual debemos tenemos que conocerlo, porque esos sistemas es lo que debemos de auditar nosotros. ¿Preguntas en la responsabilidad civil? Lice, buen día. Buen día, dime. Lice, una consultita. Usted indicaba que nosotros hacemos auditoría en el sentido de que un proyecto ya está en avance, ¿verdad? ¿Ya? Y ahora también se puede auditar en el sentido de que, digamos, se está proyectando, se está analizando algún proyecto que tenga, por ejemplo, un colegio, digamos, se está haciendo una infraestructura, pero ya está por acabar y ahí quieren implementar, ahí mismo, en ese mismo proyecto lo quieren implementar. ¿Incluye ese nuevo proyecto que quieren implementar en la auditoría? Ya, me estás hablando de continuar con el proyecto, es decir, una segunda fase. Exacto. No, pues la primera fase ya ha sido ejecutado, entonces lo que se está auditando es la primera fase. Y si hay intenciones de hacer la segunda fase, entonces eso todavía no se ha ejecutado. ¿Y qué tendríamos que auditar ahí? Nada, ¿por qué? Porque no se está ejecutando todavía. ¿Cuándo lo vamos a ejecutar como la fase?
porque sabemos nosotros que la auditoría interna es posterior, es control interno posterior a los hechos. Antes de iniciar la segunda fase, debería entrar el control interno previo. Al menos si hay indicios de posibles responsabilidades en la primera fase, ya debería entrar controles internos previos, para no chocar lo mismo y sea también auditada esa segunda fase. La segunda fase, no, nada que ver, no está siendo ejecutada todavía. No está siendo ejecutada. Entonces, no hay problema. Ahora, las auditorías también lo van a hacer independientes, a la primera fase y a la segunda fase. Independientes también. La primera fase puede tener indicios, pero la segunda fase no. Y no por la primera podemos involucrar a personas tal vez que no estaban dentro de la primera fase. Es por eso que la segunda fase va a ser independiente. Nada. Está bien, Lisa, gracias. Ya. ¿Más preguntas? Vale. Vamos con el siguiente. Un servidor público está tipificada como delito en el Código Penal. Me lo lee, a ver quién no está despierto. Carolina Conde. ¿Está Carolina? No está. No está Carolina Conde. Entonces vámonos con Graciela Calizaya. Graciela, a ver, léemelo el artículo. La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del sector público y especulares se encuentra tipificada con el Código Penal, en el Código Penal. Ya. Lo mismo dice aquí, ¿no? Lo mismo está en el artículo 34, lo mismo está. Así cortito. Sí, Luis. Sí. Así, cortito había sido. Ya. Dentro del artículo 34. También dice, ¿no? El artículo 60 también dice, ¿no? Artículo 34 de la ley 178 y 60 del decreto 23.318. Ahí también lo van a complementar ustedes un poco, ¿no? En el caso de penal, ya, mayormente esto viene a uso indebido. ¿Ya? Cuando es uso indebido, cuando hacen uso indebido de bienes. Por ejemplo, manejan que no corresponde, que no deberían utilizar un determinado activo o bien del Estado y lo han hecho uso. Eso también es penal. Ojo. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad penal? Los servidores públicos o ex servidores públicos, personas naturales, de acuerdo al artículo 34. Ya lo hemos leído. ¿Quiénes determinan esta responsabilidad? Tribunal de sentencia, jueces con penas privativas a años. ¿Ya? Ahí vemos, ¿no? Ahí dice, ya estos son términos mayormente que maneja en él la parte penal. Peculado, malversación, de influencias, beneficios, razón, alcanzación, declaración, negociaciones incompatibles. ¿No ve? Todas esas cosas son los que hace prácticamente que lo involucre en la responsabilidad penal. Pregunta. Y vamos con la última. Dime. ¿Alguna vigencia donde diga cuánto tiempo se puede hacer responsabilidad, ya sea civil a una persona? ¿Hay un término? Digamos, de aquí a 10 años pueden seguir haciéndolo o hay un límite de tiempo. La prescripción a un principio iniciativa ejecutiva. La parte de civil, por ejemplo, la penal es 4 años hasta 10 años. La civil igual, hasta 10 años.
en la parte de civil y penal ya se va directamente a lo que había ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia sale de acuerdo al código penal, no regresó con la ley 88. Entonces, de acuerdo a ese código penal, ya es lo que ellos deben sacar la sentencia. Todo dependiendo, ¿no? Sabes muy bien que la responsabilidad penal puede ir en cualquier lugar o entidad. Y eso ya lo, pues, como les digo, y es parte más de competente de un juez, ¿no? Él tendría que determinar de acuerdo al código penal. Ahora, el Estado no prescribe, eso también, daños económicos al Estado prescribe. Tampoco nos dice los montos elevados, nada, ¿no? Tampoco nos dice eso. Pero mayormente, si son montos elevados, claro, no va a prescribir. Nadie va a querer hacer proceso o una responsabilidad por un monto bajo. Lo dejan algunos, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Son muy elevados. O los delitos son muy delitos graves. A eso se refiere, pues. Licenciado, fuera del tema, ¿Sí? La compañera Pamela me indica que se le fue la señal y que se le podrá transmitir, por favor, licenciado. No es la que no es la que ha respondido, pero No, le dice la anterior compañera Carolina. Por favor, licenciado. Sí, Pamela está esperando. Ya. Vamos a ir con la última responsabilidad, que es la ejecutiva. La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no es señaladas ahí, o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. Ya, eso es más grave. Pero no solamente es cuando nos dé cuenta, sino cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. Por eso, a veces, cuando tenemos presupuesto, hay que ejecutarlo. A guardar. Si ese dinero nos ha hecho para gastar, ¿sí o no? El error que muchas gobernaciones han, por ejemplo, les voy a hablar de hace unos 5 años. ¿Cuál era ese error? Que las gobernaciones, antes eran prefecturas, devolvían el dinero al Estado. Les daba el Estado un monto de dinero para invertir en obras y en proyectos, y ellos decían estar ahorrando. Y lo que hacían era devolverle al Estado. ¿Y no les parece que era más bien perjudicar a su región? Porque podían invertir en proyectos, hacer obras que beneficien hacia la sociedad. Para eso les da el Estado, ¿no ven? No para que se lo guarden y se lo devuelvan. Por eso, cuando ustedes tengan presupuesto, ejecútenlo. ¿Para qué les han dado? Para ejecutar, para que gasten, para que tengan. No para guardarse. Solamente imagínense, a ver, ¿cuánto dinero teníamos guardado en la universidad? Muchos años, tanto se ha guardado. No se ha hecho nada. Hasta que estos últimos 100 proyectos tenemos edificios. ¿Por qué? Porque se ha invertido ese proyecto. ¿Para qué se van a seguir guardando? Oye, por ejemplo, las otras universidades han invertido en buenos proyectos. Tenemos en buena hora hacer eso. Por eso, para tenerlo como máxima autoridad ejecutiva, para nosotros es hacer la gestión eficiente. Eso es. En algún momento nosotros, y les digo, siempre van a ocupar uno de ustedes. Porque ha pasado, tengo estudiando cambio. Siempre les he dicho, si tienen dinero, ejecútenlo, háganlo, no se lo guarden. Porque guardárselo
son los que deben, ya nomás, si tienen presupuesto, gastar, devolver al Estado. Y ese ha sido un problema, eso les cuento, en Oruro era el gobernador en ese tiempo, que ha fallecido, lo ha devuelto al Estado un monto de dinero que no ha ejecutado. Y él alegaba que está ahorrando dinero. No, no se ahorra dinero, ese dinero ya no te va a volver. Se los debías al Estado, ya no te devuelve. El Estado te va a dar otro presupuesto para la otra gestión. Lindo sería pues, que acumulemos, ¿no? Acumular sería lindo para poder de uno solo ejecutar. Entonces, la responsabilidad ejecutiva siempre van a ver que la gestión sea eficiente y no negligente, ¿no? O deficiente. ¿Quiénes son sujetos de esta responsabilidad? La máxima autoridad ejecutiva, la dirección colegiada, si las hubiere, o ambos, y los ex ejecutivos. ¿Quiénes están ahí? La MAE. No se dio cuenta. Estados financieros. No ha respetado la independencia. No se ha enviado los contratos y mala gestión. Yo siempre me voy a la mala gestión. Hagan gestión. Hagan gestión, gasten su dinero, no se lo guarden, a eso me voy. Porque se lo guarden, ¿no? Gracias a esas buenas gestiones estamos como universidad. Hemos crecido mucho. Preguntas. Hasta aquí sería la responsabilidad por la función pública. ¿No hay? Listo. Siguiente tema. Descanso, Lice, descanso. Les llamaré lista ahorita. Van a descansar mientras les llame lista. Jessica. Presente, dice. Joan Franco.